Bueno, vamos entonces. Jim me hizo una pregunta a mí y me dijo, oye, yo entendí que tú estás diciendo que los apóstoles no eran amigos de Pablo. Y exactamente, eran enemigos de Pablo. Y entonces tú estás diciendo que ellos eran malos. Malos no, malísimos. Es más, te voy a decir más, ellos son los culpables de la pobreza. Ellos son los culpables de la delincuencia, del crimen y de todas las cosas malas que tiene esta tierra, esos 11 apóstoles fariseos. Eso es muy controversial. Eso es muy controversial. Y pues no es solo controversial, yo te tengo más pruebas. Yo te pruebo a ti que ellos fueron los causantes de la muerte de Pablo en Roma. Eso es más controversial. Vamos a ver por qué. Vamos a comenzar en este día, vamos a comenzar con Mateo capítulo 10, versos 5 al 7. Vamos a ver el comienzo de los apóstoles. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate qué instrucciones Jesús de Nazaret le da a los apóstoles. Mira, ustedes vayan y prediquen todo lo que ustedes quieran, pero no me le prediquen a un gentil. ¿Por qué razón Jesús de Nazaret no quería que los apóstoles llegaran a nosotros los gentiles? Sin embargo, ellos llegaron. De hecho, ellos son los líderes de todo el mundo entero, de todas las iglesias. Todas las iglesias cristianas están basadas en las enseñanzas de los santos apóstoles. Sin embargo, Jesús les dijo: por camino de gentiles no vayáis. Y eso no quiere decir que no vayáis, que paséis por donde está un gentil. No le enseñen, porque después dice: predicar a todos, pero a las ovejas de Israel. Como quien dice, a los gentiles no le prediquen, predíquenle a las ovejas de Israel. A las ovejas perdidas de Israel. Entonces, nosotros tenemos la prueba. Vamos a ver en Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2 tenemos la prueba en el verso 11, 2:11, que ellos desobedecieron esto, pero cuando Pedro, que es uno de los apóstoles, ¿no?, vino a Antioquía, les resistí cara a cara porque era de condenar. 12, 13 y 14. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Comía con los gentiles. Un judío no estaba supuesto a comer con los gentiles. Así que comer con los gentiles era con el propósito de comunicar cosas que Jesús le dice: no se las lleve a los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Por qué tenía miedo? Si Jacobo llega y me coge hablando, parece que Jacobo era más honesto que él. Si Jacobo me coge hablando a un gentil, estoy comiendo con él, pero estoy hablando, porque tú no vas a comer mudo. Cuando tú comes con alguien, tú compartes. Ahora, ¿por qué tenía miedo? Porque si Jacobo llega, le hubiera dicho: tú sabes que el maestro te dijo a ti que no predicaras esto a los gentiles. ¿Por qué tenía miedo? Que estaba haciendo algo malo. Estaba desobedeciendo instrucciones. Les dio instrucciones: por camino de gentiles no vayáis. Estamos hablando aquí una tesis de reforma mundial que yo recibo, que tú te acuerdas de ella, que tomas nota, porque tú frecuentas a nuestro servicio y tú mereces contestarle al que te dice: ¿por qué vas a ese ministerio? Si ese ministerio es falso. Y te toca a ti decir: ¿por qué es falso? Porque identifica las verdades tal y como están escritas. Es bueno saber esto porque esto es una información muy valiosa. Esto es información muy valiosa. Fue la pregunta que me hizo
el reportero de ABC, Prime Time. Eso fue lo que él me estaba preguntando. ¿Por qué tú dices que los apóstoles eran malos? Yo te estoy ahora dando las instrucciones a ti, que no se las pude dar a él del todo, pero las estoy practicando aquí contigo para saberlas nosotros. Vamos a seguir, dice, y en su simulación, ¿qué es simulación? Una persona que tiene miedo, está turbado, ¿qué me hago? Estoy jugando un papel hipócrita. En su simulación participan también los otros judíos. Quiere decir que Pedro arrastraba a los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé, el discípulo amado de Pablo, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oye, esa hipocresía para Bernabé, siendo un discípulo de Pablo, ser arrastrado, me imagino que Pedro tenía que estar hablando mal de Pablo, porque Bernabé viajaba junto con Pablo. Pero cuando vi, son 14 años de trato con los apóstoles, 14 años. O sea, esto no es cuando yo vi que estaba tomando Coca-Cola, no. Cuando me di cuenta de toda la maldad del apóstol Pedro, del primer papa, cuando yo vi la maldad envuelta, entonces ya, él habló con él 14 años antes, pero ahora era una manifestación que iba a estar escrita, que iba a durar históricamente, así que esto es una acusación bien seria, que es la que este reportero que me preguntó ayer debe ver, por qué está esto escrito. Cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, aquí es que está el daño. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? Obligar a un gentil a judaizar es presentarle a Jesús de Nazaret como ejemplo de imitar. Y aquí en todos nosotros fuimos afectados por eso. La procesión católica, la Guadalupe, las vírgenes, los novenarios, las tradiciones. Eso es observar a Jesús de Nazaret, porque de ahí es que se deriva el paño ese con el rostro de Jesús de Nazaret, el cuadro del Sagrado Corazón de Jesús, el niñito Dios, aún las Navidades. Eso es traerte a ti una información que hipnotiza, pero todo eso son puras tradiciones que sirvieron para hipnotizarnos y engañar a la humanidad. Pero hay algo que me llamó la atención, está en Juan 10:16, vamos a verlo, Juan 10:16. Qué bueno que yo no tengo que enseñar nada nuevo, sino que todo está ahí, es buscarlo y que la mente de Cristo en mí me traiga esos pensamientos. Una vez Jesús le dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tú sabes que yo estuve mirando bien y nosotros cuando nos identificamos con el Evangelio, hacemos bien con el Evangelio de Pablo. Pero también nosotros decimos cuando yo era un pecador. Y usted sabe que nosotros nunca, el gentil nunca estuvo en pecado. Porque eso eran ovejas de otro redil. Por ejemplo, Pablo a veces dice, hablo con los que conocen la ley. O sea, a quien se les dio la ley, que fue a los judíos. A nosotros nunca se nos dio la ley. De hecho, nosotros nunca estuvimos perdidos. Nosotros los que decimos que recibimos a Jesús como Salvador, tú no recibes a Jesús el resucitado como Salvador para ser salvo espiritualmente. Tú lo recibes para ser salvo
de esta vida carnal donde tú vives en esta sociedad envenenada, llena de engaños. Digo, si Romanos 5:18 es verdad, vamos a ver los Romanos 5:18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino, ¿de qué? ¿De la misma qué? De la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. ¿Cuándo tú naciste? ¿Antes de que Jesús muriera? ¿Cuántos años tú tienes? Si tú naciste a 2000 años atrás, entonces tú eras un pecador, porque te cogió el primer Adán, porque por un hombre vino la condenación a todos los hombres. Pero si tú has nacido después del año primero de la era cristiana, tú nunca estuviste en ley ni en condenación, tú naciste salvo, porque tú eras un escogido, y no se puede cambiar de esta manera. Cualquiera de ustedes que me diga, no, eso no es así, me estás cambiando la manera. Porque lo que eso está tratando de decir es que cuando Adán pecó, todos los que nacían después de Adán, ¿tienen memoria cuando David dijo, en pecado me concibió mi madre? No es que él se convirtió en un pecador, es que tan pronto el bebé nació, fue concebido en pecado. Y entonces todos los niños, incluyendo María, que llaman Santa María, Madre de Dios, ¿cómo es que dice? Sin pecado concebida. Pero eso es un disparate en proporciones grandes. Sin pecado concebida. Si María nació antes de Cristo morir, de hecho ya tuvo ese niño que después murió. Quiere decir que María nació antes del morir. María era una pecadora totalmente. Esa es la mentira más grande que la Iglesia Católica y el papado le ha vendido al mundo. Digo, si estamos leyendo la Escritura, si estamos leyendo el Evangelio, si estamos leyendo lo que está escrito, conforme a lo que está escrito, a nosotros nadie nos puede callar. Conforme a lo que está escrito. A nosotros nos dirán mentirosos por guardar la tradición, invalidando la verdad de Dios por su tradición. Pero de la misma manera que uno pecó y los demás fueron constituidos pecadores, incluyendo José, incluyendo a María, incluyendo a todos los profetas, nacieron en pecado. Pues de la misma manera, tan pronto Cristo murió, todos los elegidos que nacen desde bebé son concebidos ¿en qué? En perfección. El crimen es que no se lo digan a uno. Si tú no le dices al bebé tuyo cuando comienza a desarrollarse, tú eres un bendecido. Pues entonces el niño nace en mala conciencia y entonces para colmo no le dice que está bendecido, le dice que tiene que hacer y que la primera comunión, que tiene que confesarse, que tiene que portarse bien porque el diablo viene, el cuco, como dicen en Puerto Rico, le decían el cuco te lleva. Entonces el niño comienza a desarrollar un espíritu de temor y bajo ese temor, como están todos en temor, van arrastrando el temor, ahí viene la delincuencia, ahí viene la injusticia, el crimen. Por eso es que el mundo sufre. Por eso nosotros, si logramos, dilo, vamos a hacer, o cuando lo logremos, llevarle al mundo esta información, por eso es la superraza, a nuestros niños no les va a pasar eso. Cuéntalo que te lo digo. Los niños tuyos pasen por donde los pueden meter en las calles peores de Nueva York y ellos lo que se van a sorprender de las mentiras que ven, pero ellos no van a caer en eso. Y si tú caíste, y si tú has sido abusado, y si tú has participado de cosas que hoy te avergüenzan, es porque no te lo dijeron y los culpables son los bandidos estos de los 11 apóstoles. Mira lo que dice Efesios capítulo 2, verso 11 al 16. Vamos a darle lectura para tener evidencia de lo que hablamos. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne,
en cuanto a la carne, erais llamados ¿qué? Incircuncisión, por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Ahora, quien está escribiendo esto es Pablo. Pablo dice, ahora no, ahora yo les anuncio a Cristo. Pero antes de yo manifestarme, de yo aparecer, estaba ahí sin nada. Sin Cristo, porque no solo predicaban, porque Jesús de Nazaret no era la solución tuya. Aunque Jesús de Nazaret murió por todos los pecados de toda la humanidad, de los escogidos naturalmente, de los muchos. Pero en aquel tiempo estabais sin Cristo. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Omar nos decía que él estuvo 27 años tratando de cumplir la ley. No le dijeron que esos mandamientos expresados en ordenanza habían sido abolidos. ¿Y a cuánta gente tienen engañado este sistema? Y no quiere que le hagamos manifestaciones con pancartas. Siempre nos critican. ¿Por qué ustedes insultan? ¿Por qué ustedes no respetan a las demás religiones? No tenemos que respetar eso. Eso es lo que nos fastidió. Eso es lo que está dañando a los pueblos. Entonces tenemos delante una situación mundial que yo la represento en el aspecto como Jesucristo, hombre, yo tengo que ir a denunciar estas cosas. Y van a poner el grito, no en el cielo, porque ellos no los escuchan en el cielo, el grito en la tierra. Tenemos un trabajo lindísimo que hacer. Vamos a ver Hebreos 6:19. La palabra de Pablo del Evangelio de la Incircuncisión es como un ancla, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Fíjate, esa palabra alma, cuando Pablo la usa representando tu espíritu vive en un cuerpo y el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero lo que está hablando es de la carne, de que la palabra de la incircuncisión no es para salvarte espiritualmente, porque ya concluimos que cuando Cristo murió, de la misma manera todos quedamos salvos. Entonces salvos estamos. Pero entonces la palabra del evangelio de la incircuncisión es para anclar tu vida, para darle anclaje a tus experiencias diarias, para que tú te salves de esta sociedad enferma, de los conceptos de esta sociedad. Entonces, una persona anclada, por más situaciones que le pasan en esta carne, te da a entender que un ancla, ¿qué papel juega un ancla en la existencia de un barco? Y esas son nuestras vidas. Cuando te llegue el evangelio de la incircuncisión, quédate anclado. De hecho, cuando yo veo que alguien se va de nosotros y no sigue recibiendo esta palabra, y no porque no lo vamos, porque hay personas que no las vemos por situaciones, pero siguen con la palabra y buscan la forma. Pero una persona, a veces yo hago hasta comparación, una persona que se va de nosotros es porque parece que el ancla no la tenía amarrada, o parece que tenía un cable y cuando surgió la primera prueba alaron el cable y no había ancla. Yo no me explico cómo una persona puede estar en esta palabra y dejar después de recibirla,
Porque esto es lo que salva tu alma. Esto es lo que salva tu vida. La palabra de gracia es la que te da fortaleza en medio de las situaciones que tú pasas a diario. Es por eso que 1 Corintios 15, vamos a verlo, que nuestros bendecidos hermanos evangélicos no acaban de entender, porque ellos dicen que la salvación se pierde, pero ellos dicen que se pierde la salvación de tu espíritu, no la de tu alma. Mira lo que ellos piensan de ese verso. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 1 y 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Cuál es la palabra que Pablo predicaba? La incircuncisión. ¿Y de qué te salva eso? No te salva tu espíritu quedó salvo después que Cristo murió y derramó sangre al quitar los pecados. Pero entonces, si tú no recibes el evangelio de la incircuncisión, tú has creído en vano. Porque ¿de qué te vale estar salvo y no salvar tu experiencia diaria aquí en esta vida? El evangelio nuestro no es para salvación del espíritu. El evangelio que nosotros predicamos es para reinar en vida en esta tierra. Para ser prósperos y ser vencedores en las situaciones que los demás se ahogan. Entonces creísteis en vano. Yo he tenido gente que ha estado conmigo. De hecho, hasta mi propio hijo creyó en vano. Y no es que él está perdido. Él no está perdido espiritualmente hablando. Pero creyó en vano porque no está perseverando en esto. En alguna forma, una experiencia les removió el ancla. Tenemos pastores que han sucumbido, que estuvieron con nosotros. Una experiencia, una intención les removió el ancla. Entonces, el evangelio de la incircuncisión es para anclarte, para darte firmeza en tus decisiones, para que nada en esta tierra, ninguna experiencia de las que existen en este mundo que tú puedas hacer, que tú puedas tener dominio propio, que tú no tengas que entrar en mandamientos para portarte bien, que tú puedas decir yo soy dueño de todo y gobierno, tengo un gobierno en mi vida. Yo no me dejo dominar de nada, ni de vicio, ni de nada te puede dominar. Nada debe gobernarte más que esta palabra. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni hijo, ni nada. Primero es la palabra, lo demás es añadidura. Ni las riquezas, ni lo que posees, nada debe gobernarte. De tu naufragar en esta experiencia es que no estabas anclado o no tenías el ancla bien puesta. Pero si estás anclado, yo te digo, tú vas a perseverar para siempre. Cuando a mí me preguntan, ¿y cuántos miembros usted tiene? Y nosotros damos tarjeta de membresía. Porque el ancla es la tarjeta de membresía tuya. El ancla de la palabra. ¿Para qué tú quieres irte de aquí? ¿Para qué? Si aquí no te conocemos en carne. No te exigimos que des. Y si das es por amor a ti. Porque el dar es un modo de prosperar y un modo de enseñar gratitud por la palabra. Entonces, ¿qué se exige aquí? Nada. ¿Y qué se prohíbe? Nada. ¿Y qué se puede hacer aquí? Todo. El reportero se me estaba volviendo loco. Dice, pero entonces, ¿y qué religión ustedes? Esa es la cosa, que nosotros no somos una religión. No somos una religión. Este es conoceréis la verdad y esta te hará libre. Tú eres libre, bendecido.
como les confunde a ellos, pero no hay pecado, y si yo te mato, bueno, si te cogen vas preso. Y si robo, pues si te cogen, pues te meten preso, eres un ladrón. Ay, si entonces no me cogen, me salgo con la mía. Bueno, el problema es que Jesús de Nazaret dijo, con la vara que mide, te van a medir. Entonces estás sembrando mal y eventualmente tú cosechas mal. Si hieres, te van a herir. Y si no te hiere, el ángel buscará la forma de desquitarse contigo. Porque aquí todo en esta tierra, digo, hay muchas cosas que Él nos perdonó. Pero con este conocimiento, tú hacerlo adrede, yo dudo que te salga con la tuya. Si adrede no se puede hacer nada. Pero entonces el evangelio que nosotros predicamos, que Pablo nos dejó, oye, y qué sabio fue Pablo de decir, mira, el código porque vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo, helo aquí, helo allá, no vayáis. Ahora, el código que Pablo dejó es, mira, si aparece una persona predicando exclusivamente esos 14 libros y se mantiene en el fundamento que yo dejé, ese es el Señor. Si predica solo ese evangelio. El reportero me decía ayer, pero entonces ¿qué hicieron los apóstoles? Y yo dije, bueno, mira, aparte de que te dije que son unos engañadores y unos criminales, cuando Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, alguien hubiera dicho, oye, pero Pablo, ¿y los demás? Es que los demás no han puesto nada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Ese otro era Jesucristo, hombre. Bendecido, qué bueno es entender estas verdades. Mira, si yo no las entendiera, ¿tú crees que a estas alturas yo me atreverme a llamarme Jesucristo, hombre? La razón porque hay gente que me dice, oye, tú eres bien atrevido. Atrevido no, yo lo que soy es bien creído. Bien, porque he creído a las evidencias que me acompañan. Porque ellos me preguntan a mí, pero ¿cómo es posible que tú seas? Y es bueno, es que yo tengo evidencia bíblica. Entonces mi evidencia bíblica es que Pablo dijo, en el día en que Dios juzgará, ¿por quién? Por Jesucristo, los secretos de los hombres, que es lo que estoy haciendo aquí ahora. Juzgando los secretos, dividiendo, aclarando los secretos, los misterios que estuvieron ocultos. Pero tiene que ser conforme al Evangelio de Pablo. Y eso es lo que yo estoy haciendo, conforme al Evangelio de Pablo. Ahora, para terminar, el problema que tuvo Pablo es que para tú predicar el Evangelio, tú tienes que separar a Jesús resucitado de Jesús de Nazaret. Esos dos no pueden ir juntos, porque Jesús de Nazaret representa obra, el resucitado representa fe. Jesús de Nazaret representa la ley de Moisés. Jesús resucitado presenta la ley de la fe. Entonces, el que divida eso le van a llamar anticristo, porque a Pablo le llamaron anticristo. Entonces, ¿qué sucede? Que otra de las formas de rechazo que viene para Jesucristo hombre es identificarse con el anticristo. Pero eso va a ser otra gloria, naturalmente, porque el mundo piensa que la palabra 66 o la palabra anticristo es una persona mala. Ahora me toca a mí presentarle al mundo que el anticristo es bueno. Que es bueno ser anticristo. Me toca decirle a mí que el 666 es el número más lindo. 666. Y el 7 lo hace Papá Dios. 6 número de hombre y Papá Dios es el número 7. Pero el 6 es número de hombre. Así que con esto, hermanos míos, nosotros tenemos mucho trabajo que hacer. Todavía nos queda tiempo. Hay trabajo que hacer porque hay mucho bendecido que no ha llegado.
muchos bendecidos que pertenecen a este redil. Recuerda que él dijo, hay otras ovejas que a estas debo traer, a estas debo traer. Y luego, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces los judíos van a tener que acudir. ¿Y tú sabes por qué van a acudir? Porque vamos a tener tantas riquezas, este gobierno va a ser tan poderoso, que entonces ellos dirán, bueno, eso es lo que queríamos, un Mesías poderoso. Pues mira, ese es el Mesías. Y en cuestiones de semanas, todos los judíos van a creer. Pero necesitamos mucho trabajo que hacer, necesitamos muchos reporteros, muchas cadenas de televisión, y eso es lo que está sucediendo. Eso para mí es un alivio, un consuelo. Cuando yo veo que me buscan esas cadenas, es que yo estoy... porque nosotros no las buscamos. Bueno, entonces vamos a terminar con primera carta a los Corintios, capítulo 5, verso 5. Hubo un hombre que tenía un nivel de comportamiento que llegó a los oídos de Pablo, y entonces él dijo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción del alma, de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Fíjate, estuvimos diciendo que el evangelio de la incircuncisión es para salvar tu alma, para salvar tu experiencia terrenal. Porque aquí Pablo nos da a entender y dice, mira, si tú no te cuidas tú y no usas la palabra correctamente como debes usarla, entonces puedes quedar sin cubierta angelical. Los ángeles no te van a servir. A los ángeles no servirte, caes bajo los sentimientos de tu carne, que es lo mismo que ser entregado a Satanás. ¿Qué es Satanás? Satanás es la expresión de un cuerpo sin gobierno. Entonces lo que él dijo, vamos a entregárselo a Satanás, deja que se consuma con sus problemas, y que cuando muera, pues su espíritu queda salvo, porque es un salvo quien se está portando mal. Terminamos con primera carta a Timoteo, capítulo 1, versos 19 y 20. Otro ejemplo de entrega a Satanás. Porque la gente dice, ustedes dicen que Satanás está destruido y después dice que puede ser entregado a Satanás. Qué pena que no entiendan que es el género Satanás, el género carne, lo que uno queda entregado. Para eso es que está la palabra, para darle anclaje a tu carne para que Satanás no te coma. En el término físico. Fíjate, estos dos bendecidos, dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Perdieron la limpia conciencia. ¿Sabe cuándo usted pierde la limpia conciencia? Cuando usted dice, a mí me está que yo estoy en pecado. Ya entraste en mala conciencia. Y entonces ellos perdieron la fe y la limpia conciencia, porque tu conciencia está limpia por la fe. Pero tú pierdes el pacto, entras en culpabilidad, inmediatamente pues quedas entregado a los sentimientos de tu carne que te hablan. Tú no has oído tu carne en cierto momento decirte, mira, sabrá Dios, eso es un cáncer que tú tienes ahí. Sabrá Dios, esto es esto. Y sabrá Dios, mira, tú sabes que tu tío, que tu abuela, que murió de esto. Tú vas por el mismo camino. ¿Verdad que sí? Que a veces no nos habla así. Vamos a terminar con Hebreos capítulo 10, verso 18. Hablando de los pecados, dice, pues donde hay remisión de esto, no hay más que. Tú sabes que una de las preguntas del reportero, y que muchas me hizo, me dijo, mira, los cristianos, los llamados cristianos, creen igual que tú, que el Cordero quitó el pecado del mundo y que cuando recibieron a Jesucristo, Cristo le perdonó los pecados. Dice, pues eso es lo que yo creo. Sí, pero tú crees que no hay más pecado. Dice, eso es lo que yo creo. Dice, pero ellos no, ellos dicen que aunque están perdonados, ellos pueden seguir pecando y tienen que seguir pidiendo perdón. Y yo le dije, señor comentarista, entonces contésteme esto.
Ponme el verso de nuevo. Donde hay remisión de esto, no hay más ofrenda. ¿Por qué? Entonces, si no hay más ofrenda por el pecado, y tú dices que tú puedes ser hallado en pecado después de haber sido perdonado, ¿quién te va a perdonar? Quiere decir que entonces tú eres cristiano. Es aquí, tú eres cristiano hasta el día de hoy, no has pecado. Entonces te levantas por ahí, de momento ves algo, pecaste y lo aceptaste. Caíste en mala conciencia. Sí, yo estoy mal. Pues tú sabes, papá Dios te dice, si estás mal, te chavaste porque yo no tengo más nada para ti. Si tú estás mal, después de lo que yo hice por ti, pues mira, yo no tengo ayuda para ti. Las oficinas del perdón cerraron. Yo no sé qué hacen esos confesionarios católicos, haciéndote confesar, repitiendo tonterías y barbaridades con un confeccionario, si ya no hay más ofrenda por el pecado, señor cura. ¿Qué usted va a hacer con esto? Bueno, no, nosotros perdonamos. Si es que no hay más ofrenda por el pecado. Oye, con lo que estamos tratando, la mentira de 2000 años, engañando a los pueblos, y todavía tienen la falda, porque ni pantalones tienen. La falda de tener edificios por ahí, predicando estas mentiras. Yo te digo, yo voy a llegar un día que las voy a romper todas. Primero que se callen. Primero que no prediquen más y luego se rompen todos esos edificios malvados. Tanta mentira. Digo, si esto es verdad, si esta es la Biblia y esta es la palabra del Señor, ellos están mintiendo. Todos, desde evangélicos, desde católicos, romanos, desde mormones, testigos de Jehová. Todos están mintiendo conforme a este libro. No conforme a lo que yo digo, conforme a lo que está escrito. Han mentido. El veredicto está en tu conciencia. Si todavía tú piensas que ellos tienen algún tipo de verdad, entonces, si es posible, vete con ellos. Y que Dios te bendiga. Los músicos vamos a cantar.